Hola iglesia amada querida, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho en este nuevo domingo. Gracias le doy a Dios por compartir una vez más estas alabanzas con ustedes y quiero desearle un muy feliz día a todas las madres y espero que hayan tenido un hermoso día. Así que vamos a decirle que en este momento a Dios que Él es maravilloso, consejero y a un príncipe de paz para nuestras vidas. Amén. Maravilloso consejero, Dios fuerte es, nuestro Padre eterno, príncipe de paz, su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte es, nuestro Padre eterno, príncipe de paz, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, maravilloso. Maravilloso consejero, Dios fuerte es, nuestro Padre eterno, príncipe de paz, su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte es, nuestro Padre eterno, príncipe de paz, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo, repite una vez más, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Amén. Dales un fuerte aplauso a nuestro Dios y en este momento vamos a darle gracias a Dios por su sangre que Él derramó en la cruz. Gracias le damos porque su sangre es poderosa para nuestras vidas. Amén. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre yo por amor. Sobre ti el dolor, Señor. Sobre ti el dolor. Tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre
la sangre que Él derramó. Amén. Gracias Dios por todo esto. El domingo pasado fue lo que teníamos que saber para hacer guerra espiritual y hoy es lo que tenemos que ser para hacer guerra espiritual. Basados en Deuteronomio capítulo 20 y 23. Vamos a considerar estos dos capítulos, algunos versículos de estos dos capítulos que nos van a ilustrar en este tema. Y nosotros queremos realmente entender que Dios nos está diciendo que quiere un pueblo guerrero y guerrero espiritualmente. Ya lo hemos dicho el domingo pasado, no estamos peleando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales que tienen poder y mando sobre este mundo oscuro y que está cada vez más decadente. Así que vamos a leer los textos, por favor. Dice Deuteronomio capítulo 20 del 9 al 12, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. En este pasaje encontramos tres características que necesitamos ser nosotros. Deuteronomio 23 del 9 al 14 aparece la cuarta característica. Cuando salgas a una campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hay en medio de ti alguien que no sea limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Esto, traducirlo a un lenguaje actual, podría ser: Dios anda en medio de tu familia, Dios anda en medio de tu barrio, Dios anda en medio de tu iglesia, etc. Para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Mira qué linda promesa. Para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, para que Él, Dios, no vea en ti ninguna cosa inmunda y se aparte de ti. Miren qué sentencia muy dura. Si Dios ve algo que no le agrada en nosotros, obviamente no puede manifestarse en nosotros. Él no puede estar interviniendo en nosotros y se aparta. Esto lo tenemos que saber si estamos en el frente de batalla o queremos vencer al enemigo o que Dios nos use para derrotar a Satanás y a todas sus huestes inmundas echándolas. Tenemos que ser cuatro cosas: líderes, pacificadores, conquistadores y santos. Esto es muy importante y se desprenden de este pasaje, y tomemos hoy como un taller sobre guerra espiritual. Y oro para que esta ministración de la palabra hoy levante tu autoestima y te haga ser una persona que agrade a Dios en el sentido de pelear la buena batalla y ser más que vencedor. Vamos entonces al detalle. Nosotros necesitamos ser líderes. Grabátelo bien, iglesia, por favor. Yo le estoy hablando a líderes. Yo sé que a lo mejor en algunos de ustedes puede haber un sentimiento de minusvalía, es decir, no me siento capaz, o no me siento a la altura, o creo que yo no doy, o creo que yo no sirvo. Bueno, ustedes saben bien que abunda ese tipo de sentimiento en muchas personas, pero Dios nos ha llamado para convertirnos y transformarnos en líderes. Dice en el versículo 9 del capítulo 20 de Deuteronomio: cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Fíjate vos, oficiales, capitanes, mando, cabeza, son todos términos que reflejan autoridad. Y Dios nos quiere en autoridad. Por eso Él ya nos dio autoridad. Dios nos autorizó para actuar en su nombre. Por eso vos tenés que tomar muy en serio esto que estás escuchando. No es que vas a recibir una autoridad y vas a ser considerado líder. Ya por el hecho de ser hijo o hija de Dios, ya te ha delegado autoridad. Ya te ha respaldado para que te levantes en su nombre y eches fuera a los demonios. En el nombre de Jesús. Esto lo necesitas saber.
Es muy importante que lo asumas ahora. Hay personas que directamente creen que no pueden o que no son capaces o que no tienen condiciones, pero yo te digo que las tienen y la Biblia misma nos avala. Ya Dios te ha considerado a alguien con quien va a hacer retroceder al enemigo y hacer huir a todas las huestes inmundas de Satán de los lugares de donde se encuentran. Por eso tenés que convertirte en un líder. Decís, soy un líder. Mira lo que dice más Deuteronomio 28:13. Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Grabate bien esto, por favor, iglesia, porque Dios te ha levantado, ya te ha dado eminencia, te ha dado autoridad, ya te ha respaldado para que seas alguien que lo represente dignamente. Por eso Él quiere que te levantes en el nombre de Jesús, por supuesto, con humildad, no con arrogancia, no con jactancia, no con orgullo. Mirá, he conocido a personas que han sido humilladas por ese orgullo, porque al que se exalta, Dios lo humilla. Y hay personas que se han exaltado a sí mismas, considerándose mejores o mayores que otros, y no puede ser una autoridad de ese tipo. Eso sería un autoritarismo. Dios bendice al humilde y exalta la humildad. Por eso las personas tienen que considerarse realmente bendecidas por Dios, por la eminencia que han recibido de parte de Él cuando los llamó a servirlo. Por eso, cuando vos tomás conciencia de un texto así, que Dios te ha puesto por cabeza y no por cola, te tenés que preguntar, ¿qué hago yo en ese sentido, que me doy cuenta que soy un pollito mojado y estoy lleno de miedo, de incertidumbres y vivo con tanta inseguridad? Bueno, a partir de Cristo tenés que ser una persona segura, firme y determinante, y Dios te levanta. Y cuando el maligno, que tiene una visión espiritual, te reconoce a vos espiritualmente en esta posición de eminencia espiritual, huye, porque no tiene posibilidad de derrotarte. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto por cabeza. Dios te ha puesto como una autoridad en su reino, para echar fuera demonios y a todo demonio que se quiera presentar. Por eso toma conciencia, por favor, de esto que ya tenemos en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Dice Romanos 8:37, por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Por lo tanto, en Cristo somos más que vencedores. Sería bueno que vos te lo repitieras a vos mismo: soy más que vencedor. No soy un vencido, no soy un derrotado, no soy un perdedor, soy más que vencedor. Eso tiene que alimentar tu autoestima de una manera muy clara. Sin embargo, vos sabés que hay personas que se sienten menos, se sienten faltos, se sienten incapaces, se sienten impotentes, se sienten perdedores, pero se sienten nada más, porque no lo son, porque son más que vencedores, pero lo tienen que asumir ahora, tienen que tomar conciencia de ese poder y de esa gracia que Dios nos ha dado para representarlo. Por eso, cuando vos empezás a recrear tu autoestima para que se convierta en Cristo estima, ahí vas a adquirir otro porte. Y vuelvo a repetir, no va a tener nada que ver con la soberbia, ni el orgullo, ni la jactancia o la arrogancia, sino la humildad de saber que el cielo, Dios, el Espíritu Santo, Cristo, te respaldan. Por eso es bueno que vos estés recreando esto y considerando que Dios te ha hecho un líder de su causa. Pero también tenemos que ser pacificadores. Y es muy importante. Mira lo que dice el versículo 10 de Deuteronomio 20. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás a la paz. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. No dice entonces pelearás. Y si lo dijera, sería una pelea espiritual, no una pelea física, no una pelea material. Pero lo primero y principal es la pacificación, es la paz. Nosotros tenemos que ser pacificadores. Grabátelo bien, por favor, porque si vos sos un guerrero, pero guerrero como pelea el mundo,
con pistolas, misiles, puños, balas, insultos, no podés pelear la buena batalla de la fe. No podés estar peleando del lado de Cristo, porque del lado de Cristo pelean los pacificadores. Mira lo que dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Te das cuenta que tenemos que ser pacificadores, y si lo somos, ¿qué promesa se cumple en nosotros? Que somos bienaventurados. ¿Y qué significa ser bienaventurado? Dichoso, doblemente feliz. Cuando vos ves una persona atribulada, nerviosa, llena de problemas, miedos, es posible que veas a una persona peleadora, contendora, problemática, que esté siempre buscando roña, pelea, y que esté provocando daño, disturbio, y que siempre esté enfrentado a personas y pulseando de igual a igual como si fuese una persona que nunca conoció a Cristo. Hay personas así, y es por eso que no pueden vencer en la batalla espiritual. Son derrotados porque Dios no puede respaldarlos cuando tienen una actitud orgullosa, soberbia, y quieren ganarle al mundo de igual a igual, peleando con sus mismas armas, mentiras, insultos y bravuconadas. Espero que estés entendiendo, iglesia, pero los pacificadores son los hijos de Dios, y así serán llamados, pero también van a ser bienaventurados. Mira este texto de Jeremías 29:7. Lo vimos recientemente en un curso y nos impactó. A mí, por supuesto, me impactó. Mira lo que dice. Cuando Jeremías estaba preso, cautivo en Babilonia, tenía motivos para quejarse, tenía motivos para armar una pelea, una revuelta, una huelga, un piquete, etc. Tenía muchos motivos, pero mira lo que dice. Y procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. Es decir, rogad por la paz, porque en su paz tendréis vosotros paz. Te das cuenta que si vos estás en el medio de una contienda, una pelea, no sos neutral. Sos alguien que tenés que pacificar. No es que decís, no tengo nada que ver conmigo. Por lo menos orá, rogá, pero no nada. Sin embargo, hay personas que dicen, no es mi pelea, no me tengo por qué meter. Pero acá dice, rogad por la paz. Y por supuesto, si hay algo que podemos hacer, vamos a hacerlo. Pero que no siga la guerra, que no siga la contienda. Y vos sabés que en muchas familias hay una hoguera encendida muy, muy fuerte que está quemando a todos los que forman parte de esa familia. Y aún los hijos de Dios y las hijas de Dios no están orando para que allí reine la paz, ni están haciendo nada para provocarla. A veces se consideran como los que prenden más leña al fuego, o los que echan más leña al fuego, y es triste. Pero Dios bendice a los pacificadores y los utiliza para vencer al enemigo. Por eso, cuando vayas a pelear la buena batalla, revisa este punto, porque Dios no puede respaldar a una persona que no pelea con sus mismas armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. La primera y principal acción para conquistar es predicar el Evangelio. Y vos dirás, ¿y qué tiene que ver con esto? Parece algo interpolado, es decir, algo metido de prepo, como para decir, ¿y esto de qué se trata? Sin embargo, estamos hablando de que necesitamos ser líderes en la guerra espiritual, necesitamos ser pacificadores en la guerra espiritual, pero también necesitamos ser conquistadores en la guerra espiritual. Y la principal y primera acción para conquistar es predicar el Evangelio, porque necesitamos predicarlo. Dice Pablo, el apóstol, me es impuesta necesidad. Ahora, si vos no tenés necesidad de predicar el Evangelio, el enemigo va a seguir prevaleciendo, el diablo va a seguir reinando, y allí va a seguir estando el maligno, robando la bendición. Y a lo mejor vos te estás preguntando, ¿y por qué no hay bendición? ¿Y por qué no hay paz? ¿Y por qué no hay cambios? Porque a lo mejor te está faltando este punto también. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Trata de mechar el Evangelio, trata de compartirlo. Busca la forma
pero no te quedes de brazos cruzados diciendo no puedo salir, hoy no se puede ir. Busca el medio, la forma, hay alguna forma. El Espíritu Santo es muy creativo para darte ideas de ver cómo llegar con el Evangelio. Y hay muchos hermanos que se están ideando formas, llamados telefónicos, videollamados, textos. Bueno, están haciendo de todo muchos hermanos de la iglesia para dar a conocer el mensaje de salvación. Y esa es la primera y principal acción para conquistar. Pero sigamos, por favor, porque necesitamos saber que ahora tenemos que ser conquistadores. Porque no puede ser que si hemos asumido una actitud de líderes, porque hemos entendido que Dios nos levantó, nos ungió, nos puso en alto como cabeza y no por cola, y además tenemos una actitud de pacificadores y que queremos la paz y la seguimos, y además tenemos mucha paz porque amamos su ley, como dice el texto, tenemos que empezar a conquistar. Y conquistar significa echar fuera demonios. Conquistar significa tomar dominio donde el diablo reina. Conquistar significa hacer que la gloria de Dios resplandezca en lugares donde antes había oscuridad y tinieblas. Dice Deuteronomio 20:12, mas si no hicieres paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. No sé si te das cuenta cómo es el tema. Primero predicamos el Evangelio, tenemos esa actitud en nuestro corazón de la paz, no vamos a buscar la guerra nunca, ni vamos a provocar la contienda nunca, ni vamos a ser personas problemáticas para estar enfrentándonos con medio mundo nunca, pero necesitamos predicar el Evangelio. Y si eso no resulta, y si eso no funciona, porque yo sé que algunos de ustedes ya han predicado el Evangelio, han hecho de todo, porque así me lo dicen, vamos a ver qué hay que hacer a continuación para conquistar. Las armas espirituales, dice 2 Corintios 10:4, no son carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sea lo que sea que está tomando dominio de una persona, de una célula, de un grupo, de un barrio, de un gobierno, de un ministerio, de una familia, de una nación, de lo que sea, puede ser destruido por la acción poderosa de las armas espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y necesitamos creer que así es, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No vamos a seguir leyendo el texto, pero léelo vos por favor en tu casa, porque es muy instructivo si querés ser un guerrero o una guerrera espiritual. Nuestra forma de sitiar es, y aquí viene la parte práctica, toma nota por favor, aquí viene la parte práctica. En primer lugar, intercediendo, orando a Dios por las personas. ¿Cómo podés pensar que algo va a suceder en la tierra si primero no sucede en el cielo? Cuando nosotros pedimos por algo en la tierra, Dios empieza a moverlo en el cielo. Y para eso tenemos que interceder. Tenemos que pedir que Dios intervenga. Empezá a poner a los nombres de las personas en intercesión. Empezá a pedirle que esas personas cambien de actitud. Si el diablo las tiene tomadas, si el diablo las está usando, si el diablo las está martirizando y llevando por caminos de perdición, porque están llenos de vicios, o de dolores, o de preocupaciones, o de amarguras, o de depresiones, empecé a interceder por ellas, pedí que Dios intervenga en sus vidas, que Dios cambie esas vidas, pero si no lo haces no va a pasar nada. Por eso está comprobado, esto lo dicen todos los investigadores del mundo, que las células que más crecen es porque son los que más oran, interceden. Las iglesias que más crecen son las que más oran e interceden. Por eso empezá a orar por tu célula, empezá a orar por tu ministerio, empezá a orar por tu familia. Si vos ves que el diablo está adueñándose de ellas, o de tu comercio, o de lo que sea, empezá a cubrir eso.
empezá a atar también. Una vez que empeces a interceder, tenés que asumir una actitud intencional de atar en el nombre de Jesús. Ato a todo demonio, ato a toda hueste de Satán. No le permito ni que se mueva, ni que hable, ni que haga nada en contra de esta familia, de esta persona, de esta célula, de esta iglesia, de este grupo, de este ministerio, de este barrio, de este partido, etcétera, de lo que quieras. Pero tenés que atar, dice la Biblia, todo aquello que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y esto lo tenés que creer porque es una herramienta espiritual. Hacelo por tu familia, por favor. Atá a todas las huestes que estén afectando a esa familia. Reprendiendo, echando fuera demonios de esas personas. Y nosotros tenemos que aprender a reprender. Tenemos que aprender a echar demonios en el nombre de Jesús. Y no es un abracadabra esto. No es que vos lo tenés que repetir como un lorito, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús y te vas. No. Vos tenés que creer que cuando lo haces, Dios te va a respaldar. Y que tu vida, además de que sos un líder de Dios, sos una persona que está en paz con Dios y con tu prójimo y querés la paz como un pacificador, pero que también estás asumiendo una actitud intencional de conquista para tomar dominio y ser una persona que va a tomar dominio en esa situación. Por ejemplo, hay personas que quieren cambios pero no están haciendo nada para que eso suceda. Y aquí hay una fórmula. Nosotros tenemos que cubrir a las personas en oración, bañándolas con la sangre de Jesús. Porque yo creo, como la Biblia dice, que la sangre que derramó Jesús en la cruz nos limpia de todo pecado, pero a su vez forma sobre nosotros una cobertura de protección. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Si vos lees la Biblia te vas a encontrar con esa fórmula. En el libro de Apocalipsis dice, y estos vencieron por la sangre del Cordero. ¿Quién fue el Cordero que quita el pecado del mundo? Jesucristo de Nazaret. Por lo tanto, si vos cubrís a tu familia, cubrís tu casa, cubrís a tu parentela con la sangre de Jesús, eso es cobertura. ¿Te acordás cuando salieron los israelitas de Egipto? Tuvieron que pintar el dintel de sus casas con la sangre de un cordero. Y esa era la representación directa del cordero que quita el pecado del mundo. Y el ángel de la muerte que pasaba por Egipto para matar a los primogénitos en aquel entonces, no tocó a nadie del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en la casa de esos israelitas estaba la sangre del Cordero. Lo mismo sucede con la sangre del Cordero, que ha limpiado nuestras vidas y ha expiado nuestros pecados y nos ha bañado. Pero vos seguís aplicando esa sangre cuando querés que una persona sea salva o sea libre de las huestes de Satán que los molestan. Espero que me estés entendiendo, iglesia. Espero que me esté haciendo entender yo, porque esto es muy importante, porque te estoy enseñando cómo pelear la buena batalla, cómo echar fuera a toda hueste de maldad, y mucho más si te estás quejando de que en tu barrio se ha puesto peligroso o hay situaciones incómodas en tu familia. Bueno, empezá a aplicar estos conceptos, empezá a pedirle a Dios que intervenga, atá en el nombre de Jesús, reprende a los demonios echándolos. Y es cierto que podés llegar a tener una especie de escozor o una especie de opresión al principio. Es cierto, porque a mí me pasó y a muchos les pasa eso, que cuando te pones en una actitud de echar fuera a los demonios que están afectando tu casa, trayendo a lo mejor tristeza, depresión o sentimientos de muerte, bueno, vos te parás en el nombre de Jesús y decís, echo fuera toda hueste de maldad que esté afectando a esta familia y declaro mi vida y la de mi familia bajo el señorío de Cristo, bajo la presencia gloriosa de Cristo. Y vas a ver cómo vas a experimentar una liberación y un gozo y vas a tener una visitación del Espíritu Santo como nunca te lo has imaginado. Pero también tenés que declarar. Y declarar significa confesar lo que no es como si fuera.
declaro que mi familia va a estar libre, declaro que tal persona va a estar libre, declaro que mi célula va a estar libre, declaro que todo mi barrio va a estar libre de corrupción, de peligros, de males, porque va a intervenir Dios Todopoderoso para hacer su obra poderosa en este lugar. Y todo por tu intercesión, todo porque te has levantado de parte de Dios para interceder, para que las situaciones se reviertan. Y así es como empezamos a tomar dominio en el terreno espiritual, porque son fuerzas espirituales malignas las que están tomando dominio y gobernando este mundo oscuro. Pero cuando la iglesia de Jesucristo, que es luz, se levanta, empieza a brillar incandescentemente. Y por supuesto los enemigos tienen que huir, las huestes de Satán tienen que huir, y no hay nadie que pueda prevalecer ante el pueblo de Cristo. Por eso la iglesia de Jesucristo es la iglesia del Dios viviente. Y la va a usar Dios poderosamente para que multitudes se conviertan y pasen de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Y último punto, tenemos que ser santos, no solamente líderes, no solamente pacificadores, no solamente conquistadores, sino santos, porque es la santidad la que mantiene la victoria. ¿Y qué es la santidad, pastor? Es vivir agradando a Dios. Dice el capítulo 23 de Deuteronomio, versículo del 9 al 10, cuando salgas a una campaña contra tus enemigos, y ¿sabes una cosa, iglesia? Nosotros todos los días estamos saliendo a una campaña contra nuestros enemigos, enemigos de Dios, que quieren robar, matar y destruir. Y no son enemigos físicos, son enemigos espirituales. Vos no los ves, pero los podés percibir por la opresión, o por el daño, o por los resultados malignos que ves a tu alrededor, o por las cosas que desagradan a Dios y van creciendo cada vez más. Pero cuando vos te levantás y empezás a interceder, y empezás a orar, y empezás a declarar, y empezás a atar, y empezás a reprender, vas a ver que van a empezar a suceder cosas gloriosas. Pero esto se mantiene con santidad. Te guardarás de toda cosa mala. Si hay en medio de ti alguien que no sea limpio, por razón de alguna impureza acontecido de noche se mueve el maligno. Saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Por eso Dios corta la posibilidad de manifestarse en una persona que esté en pecado. Por eso si hay pecado en medio del pueblo de Cristo, no puede haber victoria. Si hay deseos impuros, pecaminosos en medio del pueblo de Cristo, mentiras, robos, fraudes, engaños, adulterio y bronca, rabia, odio, rencor, y que se cultiva como algo que se autojustifica, Dios no puede dar victoria nunca en una situación así. Por eso necesitamos estar permanentemente arrepentidos inmediatamente de cualquier pecado cometido. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando estamos limpios de pecados, podemos enfrentar a cualquier demonio inmundo y Satanás que se aparezca sin temor alguno. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado la victoria y nos respalda. Pero ahora si estamos como pollitos mojados, con miedo, con incertidumbre, inseguridad, y si estamos guardando en nuestro corazón broncas, rabia, deseo de venganza, de represalias, o tenemos en nuestro corazón mucha amargura, obviamente eso no va a dar ningún lugar a Dios, sino más bien al diablo, para que nosotros nos convirtamos en personas que pierden en vez de ganar. Porque Dios ya nos ha hecho más que vencedores y nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y nos dio eminencia y autoridad. Solamente tenemos que ejercerla en el nombre de Jesús. Pero la santidad es lo que mantiene la victoria. Por eso todos los días tenemos que revisar nuestra vida espiritual. Todos los días tenemos que evaluar nuestra vida espiritual. Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica.
No vaya a ser que esté edificando un edificio con heno, madera u hojarasca, que el fuego lo quemará y no quedará nada. Pero nosotros tenemos que edificar para gloria a Dios con todo lo que Dios nos enseña y que va a darnos la victoria definitiva. Por eso nosotros podemos ganar o perder en esta batalla, pero acá te acabo de dar la fórmula para que ganes siempre, para que puedas ser una persona más que vencedora siempre, y no de tanto en tanto, de vez en vez, sino siempre. Por eso nosotros tenemos que ser más que vencedores, y tenemos que convertirnos en personas que asuman una actitud intencional, muy intencional, para extender el reino de Dios. Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros, y seguramente cada uno de nosotros tiene sus frentes de batalla en diferentes lugares y con diferentes personas, y vos sabrás darte cuenta a qué me estoy refiriendo. Pero a lo mejor no estás intercediendo, a lo mejor no estás atando, a lo mejor no estás reprendiendo, a lo mejor no estás cubriendo. Yo te quiero invitar a pensar que tu oración es como un misil espiritual. Cuando vos dirigís ese misil a una persona, o a una familia, o a una institución, o a un barrio, Dios empieza a tomar cuenta. Por eso cuando decimos cubrimos con la sangre de Jesús a tal persona, atamos con la sangre de Jesús a tal persona y reprendemos a las huestes de Satán que quieran usar a tal persona, dalo por hecho que esa persona va a empezar a ser intervenida por Dios, interpelada por Dios. Y además, si le agregás a todo esto que te estoy enseñando, que el Espíritu Santo guíe a esa persona o a esa familia a toda verdad, Dios va a estar haciendo su obra porque su hijo, su hija se lo está pidiendo. Pero si no haces nada, si no le pedís nada y si no sos intencional en pelear esta buena batalla, vas a ver pocas victorias y vas a tener pocos resultados en estos enfrentamientos. Dios quiere usarnos a todos y a cada uno de nosotros, pero tenemos que asumir un nuevo rol, una nueva personalidad, una nueva postura, para que pueda manifestarse Dios poderosamente en nuestras vidas. Amén. Que Dios nos use y que Dios esté haciéndonos como Él quiere. Si te das cuenta, Dios quería líderes que ejercieran su reino, pacificadores que no anden buscando pelea por allí ni haciéndose los muchachitos, sino en Dios somos más que vencedores y Dios va a usar nuestra vida poderosamente.